Pasará al tema de este asunto de la violencia, porque efectivamente pues un tema incómodo, un tema molesto, pero pues es el tema que todos los días tiene algo que aportar desafortunadamente a la agenda informativa. Decíamos la semana pasada qué tal las golpizas entre los jóvenes, sí, qué tal los asesinatos en la República Mexicana, qué tal lo que decías, por ejemplo, del caso de Guerrero, que efectivamente pues en la línea del gobierno federal, pues entre menos se hable de un tema es mejor. Hay que dar una explicación, pero si esta explicación no llega, pues no llega. Ahora, si quieres, entramos al tema de la extradición del Chapo, que, pues, acuerdos o no acuerdos de la Fiscalía de la República, ni una palabra sobre el tema de la extradición, pero ni un boletín que informara sobre la extradición del Chapo, ¿no? Me llaman dos cosas la atención. Tú decías, a mí me falta en la discusión de la Agenda por la Paz el asunto del poder local, ¿no? El poder judicial local, sale. A mí lo que me sigue faltando, Roberto, es lo que quizá vimos a principios del siglo, estas manifestaciones en la calle, quizá por la violencia, quizá por los secuestros. Gente en la calle manifestándose. Hoy lo hemos visto en algunas plazas, lo hemos visto quizá en Acapulco, lo hemos visto quizá en algunos otros puntos, quizá en Guanajuato, quizá buscando la paz, bueno, hasta por los libros de texto gratuitos. Gente, pero no mayormente gente preocupada por todas las personas que están muriendo, que están siendo asesinadas en el país, no por esa agenda que está consumiendo a diversos tipos de estratos sociales. Ahí está la señorita de Condado de Sayavedra, ¿no? Que el novio tiene a bien tener las diferencias que quiera, va y la ahorca, la mata en su casa, ¿no? Entre otros ejemplos, ¿no? Entre otros ejemplos. Ahora sí podemos ver esta primera plana, que digo que me parece que es de las más duras, de las más fuertes, el AM de León, que titula sustancialmente Con los niños no. Y es la historia del fin de semana de estos pequeños, y así la pone. ¿Por qué con los niños no? Porque es una expresión en redes sociales que se da, que exigen en las redes sociales ciudadanos conmovidos, dice la nota, por el asesinato de 2 menores la noche del domingo en San Francisco de Rincón, en Guanajuato. Con la muerte de José de Jesús y Alexander, de 6 y de 11 años, son 64 los menores asesinados en Guanajuato durante el año 2023, de acuerdo con el conteo que realizan el periódico AM y Al Día. Ciudadanos utilizaron distintas plataformas para condenar los homicidios de los amiguitos en un ataque armado registrado en la colonia Morelos, en el que resultó también herido el padrastro de uno de ellos, de José de Jesús, un joven de 25 años que no fue identificado. ¿Qué dicen las autoridades? Que aparentemente iban a matar a ese señor. No lo lograron matar, pero sí mataron a los niños, ¿no? Víctimas colaterales. ¿Cuánto tiempo hablamos de esto? Pero estamos viendo este tipo de cosas. No sé qué te mueve. Tú tienes hijos más pequeños que yo, Roberto. Yo no termino de decir, ¿por qué no nos conmovemos ante este tipo de cosas? ¿Por qué no nos indignamos? ¿Por qué nos indignamos? Ya la crudeza o el descontrol, la barbarie está llegando a límites inadmisibles. Mueren 2 niños en una ejecución que tenía un objetivo, ¿no? ¿Qué me revela? O que ya no tienen ningún sentido, digamos, de humanidad los perpetradores de violencia, o ya es un grado de desorden, insisto, son personas que no tienen ningún mínimo sentido de lo que están haciendo, ¿no? Probablemente ya pierden hasta el sentido de realidad. Yo diría, con los niños no, pero tampoco con las mujeres, tampoco con los empresarios del aguacate, tampoco con los limoneros, tampoco con los policías, tampoco con los empresarios de bien. El problema de la violencia es que no debe tener, nuestro grado de indignación no debe ser en función de quién es la víctima, o solo de quién es la víctima. Por supuesto que lastima mucho que veamos una vida frustrada, sobre todo a temprana edad. Pero el problema del país es la violencia estructural. Y vamos a seguir viendo estas imágenes de vidas truncadas a menos que haya un replanteamiento serio. El presidente, creo que en eso nos va a quedar a deber. El presidente cree que su política de seguridad va bien, que está reduciendo la violencia. No se ve reducción de violencia. Yo creo que se está diversificando la violencia, ¿no? Hoy en este país es muy fácil, muy rápido e impune asesinar a alguien. Alguien decía en un testimonio que te puede costar 800, 600 pesos matar a una persona. Perdón, volvemos a poner la portada porque habíamos omitido poner el nombre. Digo, está fácil poner la portada, pero es AM de Guanajuato, ¿no? Que quede bien claro dónde está centrado esto que motiva lo que está diciendo Roberto Gil. Sí, se puede volver mucho más plástico el dolor cuando obtenemos la imagen de un niño. Pero el problema de fondo, creo yo, es que la violencia está desatada y no hay posibilidades
públicas de detenerla, de contenerla. Ahí está el gran fracaso del Estado mexicano. De esos homicidios no sabemos nada sobre los motivos, pero ni tampoco sobre los victimarios, ni sabemos para qué iban, ni cuál es el entorno que se está generando en ese estado. En Guanajuato podemos tener muchas hipótesis, que es la rivalidad entre cárteles, el control de la refinería. Pero ¿qué está pasando que no podemos intervenir y romper de tajo las raíces de la violencia? No era necesario o no es necesario tomar ya en serio el caso de Guanajuato y hacer una intervención integral con fuerza pública, desmantelar las organizaciones. Política aparte, ¿no? Política aparte. Desafortunadamente ya estamos entrando en el proceso electoral y se generan incentivos muy perversos para decir, bueno, pues que transcurra así las cosas, porque la violencia... Si no ha pasado nada, ya aguantaron el temporal. Sí, entonces, y la violencia se la podemos atribuir electoralmente al que gobierna, y entonces pues ahí quizás se abra un espacio. Si no, ella la libró, ¿eh? En ese sentido, él ya la libró, ya lo que venga es de bajada. Ahora viene el momento más difícil, Manuel, que es refrendarse en las urnas. Y debe de haber también ahí asignación de responsabilidades. ¿Por qué se desató la violencia en Guanajuato? Tenemos algunas especulaciones, pero aquí le vamos a asignar la responsabilidad política. ¿A quién se le vamos a asignar la responsabilidad política? Yo veo en el estado de Guanajuato un abandono federal. Hay una disputa por el control de la plaza. En esa plaza pasan muchas cosas, entre ellos el huachicol, y hay un cártel local que se... Agarrando al marro se iba a solucionar todo, ¿no? Pues por lo menos era un buen principio, ¿no? Agarrando al marro, ver si en efecto Jalisco y o Sinaloa están tratando de tomar esa plaza. ¿Y por qué? Pero vuelvo al tema. Hoy estamos viviendo una espiral de violencia y una diversificación de la violencia. Es verdaderamente indignante ver niños de una condición socioeconómica acomodada prácticamente matando a otro. Sí, eso prácticamente es matando a otro. Tristísimo. Y además videograbándolo y nadie interviene, nadie genera nadie se le prende el instinto ético básico de que eso está mal. Nos está fallando la educación, nos estamos normalizando la violencia, creemos o estamos ya acostumbrados a que en este país no pasa nada, pues por eso yo me puedo aventar una fiesta y como estos niños y no pasa nada, mi papá me va a sacar de la cárcel, ¿no? O este niño, porque es un niño, que se le hace sencillo, fácil, no solamente asesinar a su novia, sino ocultarlo, crear toda una treta, ¿cómo se llama? Una coartada para poder salir impune. Entonces, son garbanzos de a libra, ¿no? Yo creo que es la enfermedad de una sociedad que no tiene Estado. No, y que no tiene Estado. De la enfermera asesinada por la presunta pareja en el norte del país, allá en la frontera. La disputa entre la Fiscalía de la Ciudad y la Fiscalía de Morelos por el caso de las cosas más locas que hemos visto. De las cosas más locas que hemos visto. Yo lo pongo ahí, una sociedad éticamente desmoronada que no tiene Estado. Vino